Nueva Orleans no debería existir. Está construida sobre agua, barro y huracanes. Y aún así, sigue en pie, como si alguien la hubiera clavado a la tierra con una fuerza que no vemos. Si hoy todo se apaga y la ciudad se queda en silencio, lo primero que escucharías no sería tu respiración, sería el agua, esperando. Si al oír Estados Unidos piensas en autopistas y rascacielos, aquí ese mapa se rompe. Nueva Orleans es otra cosa, una ciudad que vive con una sombra pegada a los talones. Por fuera es música, balcones, luces cálidas y olor a comida. Pero por debajo es un pacto permanente con la naturaleza. Un pacto que a veces se cumple y a veces se cobra. Hoy vamos a recorrer 13 secretos, rituales y lugares reales de Nueva Orleans. Empezaremos por lo que parece folclore, por lo que huele a cuento para turistas. Pero conforme avancemos, vas a notar un patrón. Aquí lo místico y lo real no están separados por una línea, están mezclados. Y en el puesto número 1 hay algo que no es leyenda ni superstición. Es una bomba de tiempo que ya ha explotado una vez y que puede volver a hacerlo. Para entender por qué esta ciudad se siente distinta, hay que mirar el suelo, no el asfalto, el suelo de verdad. Nueva Orleans está en un delta, tierra joven, blanda, hecha de sedimentos del Mississippi. Eso significa una cosa simple y brutal. La ciudad no está sobre tierra firme como otras. Está encima de una superficie que se hunde, milímetro a milímetro, año tras año. Y alrededor, el agua, el río, los pantanos, el lago. Demasiadas puertas para una sola casa. Por eso aquí el miedo no siempre viene de la oscuridad. A veces viene de lo cotidiano. De una lluvia que no parece grave. De un viento que cambia de dirección. De un rumor que corre por las calles antes de que ocurra nada. Hoy, el aire se siente raro. En Nueva Orleans, incluso los días tranquilos tienen una tensión pequeña, como si la ciudad estuviera escuchando. Y entonces, entiendes el primer secreto. Esta ciudad no se construyó para dominar la naturaleza. Se construyó para negociar con ella. Con diques, con bombas de agua, con canales, con paredes invisibles que trabajan mientras tú tomas un café. Si esas máquinas se detienen, la ciudad no se queda igual. Cambia de forma, se convierte en otra cosa. Por eso el barrio francés parece un escenario perfecto. Pero no es el corazón, es la máscara más bonita. Y aún allí, si caminas despacio, empiezas a notar señales extrañas. Marcas en algunas paredes como cicatrices, escalones que suben y no tienen sentido, puertas que nunca se abren, patios interiores ocultos tras rejas altas. Nueva Orleans se diseñó con una idea clara. Lo importante no siempre se muestra. Esa costumbre de esconderlo todo creó una cultura única. Aquí la muerte no es un tema lejano. Está integrada. Aquí los cementerios no se hunden bajo la tierra como en otras ciudades, porque el agua los devolvería. Aquí los muertos se quedan arriba, en ciudades de piedra blanca, como si la propia Nueva Orleans estuviera diciendo, no voy a fingir que esto no existe. Y cuando anochece, la ciudad te enseña la segunda cara. No hablo de fantasmas, hablo de sensaciones. El sonido metálico de las escaleras exteriores, el crujido de la madera vieja, el zumbido constante que viene de algún lugar y que nunca localizas. Una ciudad normal duerme. Esta parece que vigila. Quédate con esta idea, porque es la pregunta que va a sostener todo el video. ¿Por qué Nueva Orleans se siente como un lugar donde todo puede pasar? ¿Y por qué, a veces, sí pasa? El barrio francés es el lugar donde todos creen que empieza Nueva Orleans. La postal, la música en la esquina, los balcones de hierro, las luces cálidas, el olor a azúcar y especias. Pero si lo recorres con calma, sin prisa, con la mirada puesta en lo que no sale en las fotos, descubres algo inquietante. Este barrio está lleno de límites invisibles, y la mayoría son puertas. Hay puertas por todas partes, puertas pequeñas al nivel de la calle, puertas altas con aldabas antiguas, portones dobles que parecen de iglesia, entradas estrechas que dan a pasillos oscuros. Lo raro no es que existan,
Lo raro es que muchas no tienen lógica. No anuncian negocio, no tienen nombre, no tienen buzón. Y sin embargo, están mejor cuidadas que cualquier tienda turística. Pintura fresca, cerraduras nuevas, rejas limpias, como si alguien las revisara todos los días, para asegurarse de que sigan cerradas. Caminas por Royal Street o Chartres y de pronto ves una fachada perfecta, con ventanas simétricas, macetas, una lámpara antigua. Te acercas esperando encontrar un restaurante o una galería, y no hay nada. Solo una puerta cerrada, y detrás, silencio. En una ciudad normal, eso sería solo un edificio privado. Aquí se siente como otra cosa, como una costumbre, como una decisión, porque el barrio francés fue construido para esconder. Los patios interiores son la prueba. Desde fuera, las casas parecen estrechas, pegadas unas con otras, pero muchas están diseñadas como cajas con un secreto en el centro. Cruzas la entrada y aparece un patio fresco, con sombra, fuentes, plantas que no deberían sobrevivir en ese calor, y a veces una segunda casa detrás, una casa que desde la calle no existe. Ese truco arquitectónico no nació por estética, nació por necesidad. En un puerto lleno de comercio, apuestas, contrabando, epidemias y soldados de paso, la privacidad era un lujo. Y aquí, el lujo siempre se protegió con hierro y silencio. Por eso las rejas no son decoración, son una frontera cultural. Te dicen dónde termina el espectáculo y empieza la vida real. De noche, esas puertas cambian el ambiente. El barrio se llena de gente, pero hay calles donde, de pronto, baja el volumen. Las risas quedan atrás como si hubieras cruzado una línea, y lo único que escuchas es el sonido de tus pasos sobre el pavimento antiguo, el hierro de un balcón que cruje, el chasquido de una persiana, y esa sensación de que alguien mira desde dentro sin querer ser visto. En ese contexto, no hace falta inventar fantasmas. La ciudad ya está construida para que tu mente los imagine. Te basta con una puerta sin cartel, con una ventana oscura detrás de una cortina pesada, con una escalera exterior que sube a un segundo piso sin luz. Y entonces entiendes por qué aquí el misterio no es un adorno turístico, es parte del diseño. Pero hay un detalle que casi nadie nota. Muchas de esas puertas están ligeramente elevadas, con escalones cortos y altos, como si el suelo hubiera subido con el tiempo. Y en cierto punto, si comparas niveles, te das cuenta de algo que vuelve a la misma idea del inicio. La ciudad no está quieta. El barrio francés parece eterno, pero el terreno bajo él se hunde, se compacta, se ajusta. La belleza se sostiene, y por debajo, trabaja. Y esa es la trampa perfecta de Nueva Orleans. Te entretiene con música y luces, mientras esconde su verdadera dependencia de lo que no se ve. Puertas que tapan patios, patios que tapan pasillos, pasillos que tapan sistemas, y sistemas que, si fallan, convierten una postal en un aviso. Hay gente que viaja a Nueva Orleans para ver cosas, balcones, casas antiguas, cementerios. Los que se quedan un poco más se dan cuenta de que esta ciudad también se escucha. Y no hablo del jazz. Hablo de un sonido que no está en las postales y que cuando lo oyes por primera vez, te deja con una sensación rara, como si alguien hubiera encendido algo enorme debajo de tus pies. Imagina esto. Es tarde. El calor sigue pegado a la piel y el aire huele a agua estancada y a metal húmedo. Caminas solo por una calle lateral, lejos de Bourbon. No hay músicos. No hay risas. Solo faroles amarillos y sombras largas. Y entonces lo oyes. Un zumbido bajo, constante, como el motor de un barco. Pero no hay barco. Se parece más a una respiración mecánica que nunca se detiene. Te paras. El sonido sigue. Cambias de esquina. Y está ahí también, como si viniera de todas partes. Una vibración que no identificas, pero que sientes en el pecho antes de entenderla con la cabeza. Muchos visitantes lo confunden con la ciudad vieja, con tuberías antiguas, con aire acondicionado. Pero si preguntas a alguien que vive aquí y no está actuando para turistas, te lo dirá sin dramatismo. Eso es parte del sistema. Nueva Orleans
no solo vive junto al agua, vive contra el agua. Y para hacerlo, necesita máquinas que trabajan siempre. Bombas, canales, estaciones que sacan agua del suelo y la empujan hacia afuera como si la ciudad estuviera vaciándose a sí misma. No es poesía, es supervivencia. En una ciudad normal, cuando llueve fuerte te preocupa el tráfico. Aquí, una tormenta puede convertirse en una prueba de vida o muerte si el drenaje se colapsa o si la lluvia cae demasiado rápido para que el sistema aguante. Y entonces, la ciudad cambia de sonido. Los locales lo reconocen porque el zumbido se vuelve más agresivo, como si las bombas estuvieran forzándose. El agua no siempre llega como una ola gigante, a veces llega como algo peor, como una subida lenta y silenciosa en la esquina de tu calle. Primero, un charco que no se va. Luego, el agua tocando el bordillo. Después, el reflejo de los faroles moviéndose donde no debería haber reflejo. Ahí nace otra capa de la cultura de Nueva Orleans, la intuición. La gente aquí no solo mira el cielo, mira el ritmo del agua, el olor del viento, la altura del Mississippi. Y sí, la forma en que suena la ciudad. Porque hay un secreto que casi nadie entiende si no vive aquí. El peligro no siempre hace ruido. El sistema, en cambio, sí. Por eso, cuando algunos dicen que Nueva Orleans tiene vida propia, no están hablando de espíritus. Están hablando de algo muy concreto. Esta ciudad está conectada a una red invisible, y esa red no es opcional. Es el corazón. Si late, la ciudad funciona. Si se detiene, Nueva Orleans no se vuelve incómoda, se vuelve otra cosa. Y aquí viene el giro inquietante. Esa dependencia crea una psicología particular. La gente celebra más fuerte porque sabe que todo puede cambiar. La música no es solo tradición, es una forma de plantarle cara a lo inevitable. Los funerales aquí a veces llevan banda, porque en el fondo, Nueva Orleans aprendió a vivir con la idea de que el agua siempre está cerca, esperando su turno. Pero aún no hemos llegado a lo más extraño. Porque si el barrio francés te mostró el arte de esconder y el sonido te mostró la maquinaria que sostiene el decorado, lo siguiente te va a romper la imagen por completo. En Nueva Orleans, incluso la muerte está diseñada para no hundirse. Y cuando veas cómo son los barrios de los muertos, aquí, vas a entender por qué esta ciudad tiene una relación tan directa con lo invisible. En Nueva Orleans, cuando alguien muere, no desaparece bajo la tierra. Aquí, la ciudad hace algo que, para un visitante, parece un error de la realidad. Los muertos se quedan arriba. Imagina que entras a un cementerio esperando ver lápidas planas, flores y hierba. Pero lo que encuentras es una ciudad blanca dentro de la ciudad. Calles estrechas, casitas de piedra, tejados, puertas de hierro, pequeñas fachadas con nombres tallados. Parece un barrio en miniatura construido para alguien que ya no respira. Y lo más inquietante es que todo está al sol, a la vista, como si la muerte aquí no tuviera derecho a esconderse. La razón es tan simple como brutal. El agua. El suelo de Nueva Orleans es húmedo, blando, y en muchas zonas el nivel freático está demasiado cerca. Enterrar un cuerpo como siempre no solo sería difícil, sería peligroso. Con lluvias fuertes, con inundaciones, con el paso del tiempo, la tierra se convierte en una esponja. La ciudad lo aprendió hace generaciones, y la solución fue directa: elevar a los muertos, sellarlos, convertir las tumbas en estructuras. Por eso existen esos mausoleos, esas criptas sobre el suelo, esas filas de nichos que parecen panales. Y por eso el cementerio no se siente como un lugar de descanso, sino como una frontera. Entras, y de golpe el ruido de la ciudad baja, el aire parece más pesado, y el sol rebota en la piedra blanca con una claridad casi incómoda, como si el lugar no tuviera sombras donde esconder nada. Aquí nacen muchas historias que después se vuelven leyendas. Porque cuando la arquitectura misma parece antinatural, la gente rellena el hueco con imaginación, que si alguien escuchó pasos en una calle interna del cementerio, que si una puerta amaneció abierta, que si una vela apareció encendida donde nadie puede entrar. Y claro, a una ciudad que ya vive con la idea del agua acechando, le resulta fácil creer que el otro mundo está cerca, demasiado cerca. Pero lo más interesante
No es el mito, es el hábito. En Nueva Orleans, la relación con la muerte es cotidiana, no solemne en el sentido frío, sino integrada. Aquí, se habla de los muertos con menos distancia. Aquí, el recuerdo no está en un álbum, está en piedra, en una esquina, en un nombre que ves todos los días. Y ese contacto constante con lo que queda le da al carácter de la ciudad una intensidad especial. La gente ríe fuerte, baila fuerte, vive fuerte, porque el final siempre ha estado al lado, visible, sin puerta. Y hay otra capa cultural que se entiende solo cuando lo ves con tus ojos. Los cementerios aquí son también archivos. Nombres franceses, españoles, criollos, africanos, italianos. Apellidos que cuentan oleadas de llegada, mezclas, supervivencia. Es como leer la historia de la ciudad sin abrir un libro. La piedra te dice quién tuvo poder, quién tuvo dinero, quién tuvo una familia grande, quién fue olvidado. Incluso el tipo de tumba es una declaración. Pero, en medio de esa belleza extraña, aparece algo que te devuelve al miedo real. Si los muertos están arriba porque el agua empuja desde abajo, entonces toda la ciudad está viviendo sobre un equilibrio frágil. No es solo una costumbre, es una señal, un recordatorio permanente de que aquí, el suelo no es un suelo seguro, es un acuerdo temporal. Y en ese acuerdo, la gente inventó rituales para soportar lo que no controla, música para despedir, celebraciones para no quebrarse, símbolos para ponerle forma a lo invisible. En la siguiente parte, vamos a entrar justo en esa zona, donde la cultura se mezcla con la fe popular y con la necesidad psicológica de sentir que, al menos en algo, tienes control. Hay un punto en Nueva Orleans donde la ciudad deja de parecer histórica y empieza a parecer ritual. No porque veas velas en cada esquina, sino porque entiendes la lógica profunda. Cuando vives en un lugar donde el suelo se hunde y el agua siempre está cerca, necesitas sentir que hay algo que sí puedes manejar. Y ahí entra lo que la gente llama vudú, aunque esa palabra, fuera de aquí, esté contaminada por películas. Lo primero que se nota es la diferencia entre lo que el turista espera y lo que la ciudad realmente es. El turista llega buscando muñecos con alfileres, maldiciones y espectáculo. Y claro, hay tiendas que venden eso. Nueva Orleans sabe vender su propia sombra. Pero si miras con atención, el vudú real aquí funciona más como una mezcla de fe, medicina popular, memoria y supervivencia cultural. En muchos rincones del barrio francés, y más allá, hay altares discretos. Una foto, una vela, un vaso de agua, flores marchitas, monedas, a veces una nota doblada. No están montados para Instagram. Están puestos como se pone una cerradura, para proteger. Y la palabra clave es esa, protección. Porque en un lugar donde el desastre no avisa, la gente construye protección con lo que tiene a mano. Aquí es donde aparece una figura que flota en la conversación, incluso cuando nadie la nombra demasiado alto. La idea de que en Nueva Orleans todo tiene un precio. No en el sentido sobrenatural barato, sino en el sentido humano. Que cada alegría, cada noche de música, cada carcajada, convive con una conciencia constante de pérdida. Por eso la ciudad se volvió experta en ritualizar lo cotidiano. Encender una vela no siempre es magia. A veces es simplemente una forma de poner en orden el miedo. Y aún así, hay lugares donde esa frontera se vuelve borrosa y te obliga a elegir qué crees. Porque hay una tumba, una sola, que se convirtió en un imán cultural. No por su arquitectura, por lo que la gente hace con ella. Hay sitios en Nueva Orleans donde el flujo de visitantes no suena a turismo, suena a peregrinación. Personas que llegan calladas, dejan algo, tocan la piedra, se quedan un minuto con la mirada fija y se van sin foto. Eso te descoloca. Porque no es el comportamiento típico del que solo está de paseo. Y entonces empiezas a entender el mecanismo real del misterio en esta ciudad. No es que haya pruebas de algo imposible, es que hay demasiadas conductas humanas repetidas que parecen responder a la misma necesidad. La necesidad de pedir, la necesidad de agradecer, la necesidad de creer que, si haces el gesto correcto, el mundo te devuelve algo.
En Nueva Orleans, esa necesidad se intensifica porque el entorno te recuerda constantemente que no controlas lo grande, no controlas el agua, no controlas el viento, no controlas el barro, así que controlas el símbolo, controlas el ritual, controlas el pequeño acto que te hace sentir menos indefenso. Pero antes de entrar en la tumba famosa y en lo que la gente hace ahí, porque eso va a ser el centro de la siguiente parte, hay algo más importante. Estos rituales no flotan en el aire. Están anclados a una ciudad que se sostiene por mecanismos invisibles, y esa tensión entre fe e ingeniería crea un tipo de misterio muy particular. Uno que no depende de fantasmas, sino de cómo el ser humano reacciona cuando vive al borde. Y te aviso, lo que viene ahora no es una historia para asustar. Es una historia para entender por qué, en una ciudad como esta, una simple piedra con un nombre puede convertirse en un lugar donde miles de personas juran que algo responde. Hay una tumba en Nueva Orleans que no funciona como tumba, funciona como buzón. No es la más grande, no es la más bonita, y si pasas rápido, ni siquiera la notarías entre tantas fachadas blancas. Pero si miras el suelo alrededor, te das cuenta de que ahí pasa algo distinto. Cera derretida, flores viejas, monedas, papelitos doblados, y a veces marcas hechas a mano que aparecen una y otra vez, como si la piedra estuviera trabajada por la insistencia humana. La llaman la tumba a la que la gente viene a pedir. Y aquí es donde el relato se divide en dos mundos, el de la explicación racional y el de la ciudad que te mira y te dice, sí, ya lo sé, pero ven igual. La versión oficial siempre es parecida. Son tradiciones populares, son leyendas. La gente se sugestionó. Y es verdad. En un lugar como Nueva Orleans, la sugestión es fácil. Hay calles que parecen construidas para que tu mente invente algo. Hay una historia detrás de cada esquina. Hay dolor antiguo bajo cada ladrillo. Pero lo raro no es que exista la leyenda. Lo raro es que la conducta se repite con disciplina. Personas diferentes, días diferentes, años diferentes, haciendo el mismo gesto como si fuera un código. Llegan, tocan la piedra, murmuran algo, dejan un objeto, se quedan un segundo más de lo normal y se van sin mirar atrás. Y lo más potente no es el misterio. Es la razón por la que el misterio pega tan fuerte aquí. Porque la ciudad entera ya vive con la idea de que ciertas fuerzas invisibles deciden tu destino. Solo que unas fuerzas se llaman agua y otras se llaman suerte. En Nueva Orleans, pedir no es vergüenza. Pedir es costumbre. Pedirle a un santo, pedirle a un espíritu, pedirle al río que no suba, pedirle al cielo que el huracán gire. La ciudad está entrenada para suplicar. Y cuando una leyenda ofrece un lugar concreto para hacerlo, la gente lo usa. Ahora, el detalle que hace que esta historia funcione tan bien para el cerebro es este. Aquí no se pide por curiosidad, se pide con urgencia, con cosas reales, salud, trabajo, amor, protección. Y cuando alguien cree que funcionó, vuelve. Y cuando alguien vuelve, otro lo ve. Y cuando otro lo ve, la leyenda se refuerza. Así se construye un mito vivo, no por pruebas, sino por repetición. Pero hay un giro oscuro que casi nadie menciona. En Nueva Orleans, los lugares que concentran fe también concentran negocio. Hay tours, guías, tiendas, fotos. La ciudad vende su aura, y eso crea una duda constante. ¿Cuánto de esto es creencia y cuánto es teatro? ¿Cuánto nace del dolor real y cuánto se aprovecha del dolor real? Esa tensión es la que hace que aquí todo se sienta ambiguo. Puedes estar frente a una tumba y sentir algo en el pecho, aunque seas escéptico. No porque haya magia demostrable, sino porque estás rodeado de miles de actos humanos que dicen lo mismo. Necesito que algo me escuche. Y mientras tú estás ahí, mirando una piedra, la ciudad sigue respirando con su zumbido mecánico de fondo, como recordándote que, en Nueva Orleans, lo invisible tiene dos caras, la de la fe y la de la infraestructura. Y en la siguiente parte, vamos a cruzar esa frontera. Vamos a salir de lo simbólico y entrar en las casas, los hoteles y los lugares donde la historia se repite de una forma que ya no es solo cultural,
porque ahí, incluso si no crees en nada, vas a sentir que el aire cambia. En Nueva Orleans, hay lugares que no necesitan historias inventadas para sentirse raros. No porque pase algo paranormal, sino porque la ciudad carga tanta memoria encima que ciertos sitios parecen haber absorbido demasiado. Y cuando entras, tu cuerpo lo nota antes que tu mente. El aire es más pesado, el silencio no es normal, y cada ruido suena como si no debiera existir. Lo curioso es que aquí las casas malditas no se cuentan como un cuento de fogata. Se cuentan como un tipo de advertencia, como si la gente dijera, mira, no te metas ahí por la noche, no porque vaya a salir un fantasma, sino porque hay cosas que es mejor no tentar en una ciudad como esta. Y lo primero que te desconcierta es la repetición. En cualquier ciudad turística del mundo hay hoteles con leyendas, pero en Nueva Orleans los relatos coinciden demasiado. Gente que no se conoce, que viene de lugares distintos, describe lo mismo. Pasos en pasillos vacíos, puertas que se cierran sin corriente de aire, un olor metálico que aparece de golpe, una sensación de estar siendo observado justo cuando te quedas solo. No ver algo, sentirlo. Y lo más inquietante, muchas de esas historias ocurren en edificios que por dentro son viejos de verdad. Madera antigua, yeso, tuberías, estructuras que crujen con humedad. La ciudad te da una explicación lógica, lista en bandeja, pero al mismo tiempo te pone en un ambiente que hace que lo lógico no te tranquilice, porque el sonido no suena a casa, suena a alguien. En el barrio francés hay una clase de casa que aparece una y otra vez. La casa con balcones bonitos y ojos negros. Fachada perfecta, ventanas altas, pero por la noche parecen mirarte vacías, como si dentro no hubiera vida, solo huecos. A veces, el interior está impecable. Otras veces, el edificio está restaurado solo por fuera. Y ahí empieza la trampa. Entras esperando una atracción histórica y sales con la sensación de que el sitio te empujó fuera. No ayuda que Nueva Orleans tenga una forma muy particular de mezclar lo elegante con lo siniestro. Aquí, puedes estar en una calle llena de música y en dos esquinas, encontrarte de golpe con una calle oscura donde el ruido cae como si alguien apagara un interruptor. Esa transición tan brusca hace que tu cerebro interprete amenaza, aunque no haya nada visible. Y cuando tu cerebro entra en modo alerta, todo se vuelve señal. Por eso estas casas son peligrosas para el imaginario, porque te preparan para ver lo que no existe. Pero hay una razón real, y muy concreta, por la que ciertos lugares aquí se sienten equivocados. El agua y la humedad lo invaden todo. La madera se hincha, el hierro se oxida, el moho aparece, los olores se quedan atrapados en paredes viejas. Y esos factores crean una atmósfera física que tu cuerpo interpreta como algo que no es seguro. Es biología, no magia, y aún así, te da miedo igual. Ahora, aquí viene lo que sube el nivel del misterio. Nueva Orleans no solo está llena de sitios con historias, está llena de sitios con historias porque es una ciudad que ha visto demasiada pérdida, demasiado rápido. Epidemias, incendios, inundaciones, violencia, huracanes. Cuando el trauma se repite, la cultura crea narrativas para explicarlo. Si el agua te quita una casa, necesitas un culpable. Si una enfermedad se lleva a una familia, necesitas un sentido. Si la ciudad te obliga a vivir con un borde constante, necesitas creer que algo te advierte. Y por eso, en Nueva Orleans, las casas malditas no son el final del misterio, son el puente. Porque el verdadero miedo no está en una ventana oscura ni en un pasillo vacío. El verdadero miedo está en algo que no se ve, pero que sostiene todo esto. Algo que puede fallar. Y cuando falla, el terror deja de ser cultural y se vuelve físico. En la parte 8.13, vamos a entrar justo ahí. El jazz y el funeral, la celebración y el duelo. Y por qué esta ciudad aprendió a bailar como si fuera una forma de sobrevivir. En Nueva Orleans hay una escena que, si la ves por primera vez, te deja confundido. Un funeral que suena a fiesta. Un ataúd avanzando despacio. Caras serias al principio.
Y unos metros después, trompetas, tambores, gente bailando detrás como si el dolor estuviera siendo empujado a ritmo de música. Desde fuera, parece una contradicción. Desde dentro, es una regla de supervivencia. Porque aquí, la muerte no es un evento aislado. Es una presencia constante, como la humedad o el agua que siempre está cerca. Y cuando una ciudad convive con esa presión durante generaciones, aprende un idioma raro. El idioma de celebrar sin negar el duelo. No es hacer como si no doliera. Es lo contrario. Es reconocer que duele tanto que, si no lo transformas, te parte. Por eso existen los second lines. No son solo desfiles bonitos para turistas. Son una estructura cultural. Una forma de decir, lo despedimos como corresponde, y luego nos aseguramos de que los vivos sigan aquí. Primero la marcha lenta, el peso, la dignidad. Después el cambio. La música sube, el paso se suelta, los cuerpos se mueven. Y en ese cambio, hay algo que la ciudad entiende mejor que nadie. El caos llega igual, así que tú decides cómo lo atraviesas. Lo inquietante es que, cuando empiezas a mirar con atención, te das cuenta de que esta celebración no nació de la felicidad, nació del miedo real, de epidemias que borraron familias enteras, de inundaciones que arrastraron barrios, de incendios, de violencia, de huracanes. Nueva Orleans aprendió que lo normal puede desaparecer en una tarde, y esa lección se convirtió en música. Si caminas por ciertas calles un domingo cualquiera, puedes escuchar una banda antes de verla. El bombo rebota en las paredes. Las trompetas doblan la esquina. La gente aparece como una ola. Y por un segundo, si no sabes qué estás mirando, parece un carnaval. Pero luego ves las caras. Hay alegría, sí, pero también hay algo más profundo, algo serio, como si estuvieran bailando sobre una línea muy delgada. Esa línea es el verdadero tema de la ciudad. Nueva Orleans no separa vida y muerte como dos habitaciones distintas. Las mezcla, las pone una al lado de la otra. La comida y el duelo, el baile y el cementerio, el chiste y el miedo al agua. Y esa mezcla produce una sensación extraña. Aquí todo es intenso, porque siempre hay un después en la cabeza de la gente, aunque no lo digan. Hay otra razón por la que esto funciona tan bien. La música en Nueva Orleans no es decoración, es señal, marca territorio, marca comunidad, marca identidad. En una ciudad donde el suelo puede traicionarte, donde la infraestructura te sostiene sin que la veas, la comunidad es lo único que te da estabilidad emocional. Y los second lines son una forma de reforzarla. Hoy despedimos a uno de los nuestros, y lo hacemos juntos. No dejamos a nadie solo con su dolor. Pero esa cultura también tiene un filo oscuro, porque la misma fuerza que une también revela fragilidad. Si una ciudad necesita rituales tan potentes para mantenerse de pie, es porque ha sido golpeada muchas veces. Y cuando llega el golpe grande, el que no respeta música ni tradiciones, ahí es donde el misterio se vuelve físico. Y para llegar a ese punto, tenemos que hablar de la palabra que los locales no pronuncian con ligereza. Una palabra que, para mucha gente, partió la historia de la ciudad en un antes y un después. Una palabra que no es mito, ni leyenda, ni folclore. Agua. En la parte 913, vamos a entrar en el momento en que la ciudad dejó de negociar y tuvo que resistir. Y vas a entender por qué. Incluso hoy, Nueva Orleans a veces suena como si estuviera esperando otra vez. Hay una palabra que en Nueva Orleans no se dice como si fuera historia pasada. Se dice como si fuera una cicatriz abierta. Katrina. Porque lo que pasó no fue solo un huracán. Fue el momento en que la ciudad descubrió, de golpe, que su verdadero enemigo no era el viento, era el fallo, el punto exacto donde todo el sistema, puertas, bombas, diques, canales, deja de ser infraestructura y se convierte en destino. Imagina la escena desde dentro, no desde un documental. El cielo se pone de un color sucio, la humedad es irreal, y el aire tiene esa presión que te avisa que algo viene. La gente clava tablas, llena bañeras, apila bolsas, hace llamadas rápidas. Pero hay un instante.
Siempre hay un instante en que la preparación se rompe, porque empieza el sonido que nadie quiere oír, el agua llegando donde no debería. Y lo más cruel es que no llega como en las películas, con una ola gigante que te deja claro el peligro. A veces llega como algo peor, como una subida lenta que se mete por una calle, dobla una esquina y empieza a borrar el asfalto con una calma monstruosa. El agua sube, y mientras sube, la ciudad se convierte en un laberinto sin salida. Porque aquí no hay colinas donde escapar. Hay barrios que están por debajo del nivel del mar. Hay zonas donde el agua no entra, se instala. La cultura de Nueva Orleans siempre supo que el agua manda. Pero Katrina convirtió esa intuición en certeza. En cuestión de horas, lo que era un mapa de calles se volvió un mapa de corrientes. Casas con puertas selladas terminaron con agua hasta las ventanas. Barrios enteros quedaron aislados. Y lo más escalofriante, el silencio después. Ese silencio sin coches, sin música, sin voces. Solo helicópteros lejos, sirenas intermitentes. Y el sonido del agua golpeando cosas que no debería tocar. Ahí nace el tipo de ciudad fantasma que da más miedo. La ciudad que todavía está en pie, pero donde la vida se fue. No por décadas, sino por un evento. De pronto, un vecindario puede verse normal desde arriba, pero abajo no hay luz, no hay comida, no hay salida, y esa imagen rompe la idea de que Nueva Orleans es solo fiesta y tradición. Te recuerda que todo lo que vimos antes, los rituales, la música, el humor oscuro, no es folclore bonito, es un mecanismo de resistencia, y aún así, lo más inquietante no es lo que pasó entonces, es lo que dejó instalado en la mente de la ciudad, porque después de Katrina, Nueva Orleans ya no escucha el viento igual, ya no mira la lluvia igual. Hay una alerta que se quedó prendida. La gente habla de niveles, de bombas, de diques, de avisos, como si fuera parte de la conversación diaria. Y en muchas casas, aunque todo esté restaurado por fuera, hay marcas invisibles, familias que se fueron, calles que cambiaron, huecos donde antes había vida. Esto conecta con lo que te dije al principio. Aquí lo invisible tiene dos caras, la fe y la ingeniería. Con Katrina, la fe se volvió más íntima y la ingeniería se volvió obsesión, porque la ciudad entendió que su cultura no sirve de nada si el sistema falla otra vez. Y aquí es donde la historia se vuelve más grande que Nueva Orleans, porque lo que la amenaza a ella no es único. Es un patrón que se está extendiendo por el sur de Estados Unidos y por la costa del Golfo. Más calor, más agua, más presión sobre infraestructuras diseñadas para otro siglo. Pero no vamos a irnos todavía, porque si Katrina es la cicatriz, lo siguiente es la pregunta. ¿Cómo se defiende una ciudad que vive por debajo del nivel del mar? ¿Cómo se reconstruye una realidad que depende de máquinas? En la parte 10-13, vamos a entrar en esa defensa, el sistema de diques, las bombas, los canales, y el punto exacto donde si falla, Nueva Orleans vuelve a ser una ciudad sin nosotros. La mayoría de ciudades se defienden del desastre con una idea simple. Si pasa algo, salimos corriendo. Nueva Orleans no tiene esa opción. Aquí la defensa no es un plan B, es el modo normal de existir. Debajo de las calles, detrás de los muros, en los bordes invisibles donde termina la ciudad y empieza el agua, hay un sistema que trabaja como un corazón artificial. Diques, compuertas, canales y estaciones de bombeo que empujan el agua hacia afuera para que la vida pueda quedarse dentro. Cuando funciona, nadie piensa en él. Cuando falla, la ciudad cambia de estado en horas. Lo más inquietante es que, si eres visitante, puedes caminar por barrios enteros sin darte cuenta de lo que estás viendo. Porque los diques no se presentan como murallas épicas. A veces parecen una carretera elevada, un terraplén, una línea larga y aburrida. Pero su función es brutal: separar dos mundos. De un lado, casas, escuelas, calles, rutinas. Del otro, una masa de agua que, si entra, no encuentra freno. Y luego están las bombas, esas máquinas que dan ese zumbido que mencionábamos al principio. Nueva Orleans es, literalmente,
una ciudad que se drena a sí misma. Cuando cae lluvia fuerte, el agua no se va por gravedad como en la mayoría de lugares. Aquí se acumula, se queda, y solo se mueve si alguien la empuja. Por eso, cada tormenta es una prueba silenciosa. ¿Aguanta el sistema? ¿Aguanta hoy? Hay un detalle que casi nadie entiende, hasta que lo explican. En Nueva Orleans, no solo te amenaza el agua del mar o del lago, te amenaza el agua que cae del cielo. Porque el suelo, en muchas zonas, está tan saturado y tan bajo que la lluvia se convierte en un enemigo lento. Si las bombas se paran, aunque sea por horas, el agua empieza a reclamar la ciudad como si fuera su derecho natural. Por eso, después de Katrina, la palabra infraestructura dejó de ser técnica, se volvió emocional. La gente aquí no discute solo de política, discute de diques, de mantenimiento, de quién controla qué compuerta, de si un canal está más alto o más bajo, de si una estación de bombeo está lista. Porque lo que está en juego no es comodidad, es existencia. Pero aquí llega el giro incómodo, el que casi nadie quiere mirar de frente. Este sistema, por muy avanzado que sea, no es invencible. Depende de electricidad. Depende de mantenimiento constante. Depende de decisiones humanas. Y depende de que la naturaleza no cambie el tablero más rápido de lo que el tablero puede adaptarse. Y la naturaleza ya está cambiando el tablero. El suelo de Nueva Orleans se hunde en muchas zonas. No es metáfora. Es tierra blanda compactándose. Es pérdida de sedimentos. Es un delta que ya no se alimenta como antes. Si el suelo baja y el nivel del agua sube, la diferencia se vuelve más peligrosa. Cada año, el margen de error se hace más pequeño. Lo que antes era un evento excepcional, ahora empieza a parecer una posibilidad repetible. Eso crea una tensión que se siente incluso sin hablarla. Una ciudad que vive de la música y la celebración, pero cuya seguridad depende de máquinas que no pueden fallar. Y ese contraste hace que todo lo que vimos, los rituales, los cementerios, la fe, el baile, tenga otra lectura. No es solo cultura. Es una forma de vivir sabiendo que hay un botón invisible, que si se apaga, cambia todo. Y aún así, lo más perturbador no es el sistema en sí. Lo más perturbador es que hay un enemigo que no golpea como Katrina, con nombre y fecha. Golpea despacio, cada año, comiéndose el borde del mapa. Un enemigo que no hace titulares diarios, pero que está rediseñando el futuro de esta región. En la parte 11-13, vamos a salir de la ciudad y mirar el frente real de la guerra. La costa, los pantanos, el delta y el lugar exacto donde el continente se está deshaciendo. Si Nueva Orleans es una ciudad que vive aguantando, el verdadero campo de batalla está fuera de sus calles, en el delta y en los pantanos. Porque aquí pasa algo que suena imposible hasta que lo ves en un mapa. Luisiana está perdiendo tierra. No es una frase dramática, es literal. El borde del continente se está deshaciendo, como si alguien estuviera borrando el país con una goma húmeda. Imagina un lugar donde la tierra no es roca firme, sino barro, raíces y agua mezclados. Un laberinto de canales, marismas y pequeñas islas. Por siglos, ese sistema se renovaba solo. El río traía sedimentos, los depositaba, y el delta crecía, se reforzaba, se reconstruía. Era un equilibrio vivo, como un organismo. Pero el equilibrio se rompió. El Mississippi fue domado. Diques, canalizaciones, cortes, rutas diseñadas para que el río no inunde, para que el comercio sea estable, para que el agua siga líneas controlables. Y el precio de ese control es brutal. Si el río no se desborda donde debería, no deja sedimento donde debería. El delta deja de alimentarse, y un delta sin alimento empieza a hundirse y a desaparecer. Ahora suma la otra fuerza, el mar empujando desde abajo. Tormentas más intensas, marejadas que entran más profundo, agua salada colándose por canales y matando vegetación que antes sostenía el suelo con sus raíces. Cuando la vegetación muere, la tierra se vuelve espuma. El agua la arranca. Lo que queda es un paisaje que parece tranquilo hasta que entiendes lo que significa.
Lugares que estaban en tierra firme hace décadas, ahora son agua. Carreteras que terminan en nada. Árboles muertos asomando como dedos. Restos de muelles y casas que ya no tienen orilla, porque la orilla se movió. Y aquí aparece un concepto que define el miedo real de esta región. Cuando pierdes pantanos, pierdes el amortiguador. Los pantanos no son pantanos feos. Son una muralla natural. Absorben energía, frenan la marejada, desarman la tormenta antes de que llegue a las casas. Si esa muralla se adelgaza, Nueva Orleans queda más expuesta. No es poético, es físico. Por eso hay zonas donde la gente vive con una sensación constante de retirada. No se mudan porque quieran algo mejor. Se mudan porque el mapa los está expulsando. Algunos pueblos pesqueros, algunas comunidades que llevan generaciones ahí, ven cómo el agua se acerca como una deuda inevitable. Primero el jardín se encharca, luego el camino, luego el cementerio. Y cuando el cementerio se ve amenazado, la cabeza hace clic. Aquí ya no se puede negociar. Este es el tipo de terror que no sale en películas. El terror lento. El que no te grita, solo avanza. Y mientras tanto, Nueva Orleans sigue dependiendo de su corazón artificial de bombas y diques. Pero ese corazón está conectado a un cuerpo que pierde carne en los bordes. Una ciudad protegida en medio de una costa que se está volviendo más frágil. Ahora viene lo que nos empuja directo al tramo final. Porque, cuando el delta se vuelve más débil, no solo aumenta el riesgo de inundación, también aumenta la presión sobre el subsuelo, sobre los canales, sobre todo el sistema. Y ahí aparece una amenaza que no se ve en la superficie, pero que puede cambiarlo todo otra vez. En la parte 12-13, vamos a entrar en el punto donde el agua deja de ser clima y se vuelve futuro. ¿Qué está pasando con el suelo, con el nivel del mar y con el margen real que le queda a una ciudad construida en el borde? Aquí viene la parte incómoda. Nueva Orleans no solo vive al lado del agua, vive dentro de un reloj. Porque hay tres cosas pasando a la vez. Y juntas son la receta perfecta para que el riesgo crezca, aunque el sistema de diques sea mejor que nunca. El nivel del mar sube, el suelo se hunde, y las tormentas empujan más agua. Cada una por separado se puede gestionar. Las tres juntas convierten la ciudad en una ecuación con margen cada vez más pequeño. Primero, el mar. No necesitas creer en discursos ni en política para entender esto. Si el océano sube, la misma tormenta que antes era grave, ahora entra más lejos, con más fuerza, porque empieza desde un nivel más alto. Es como si cada año el agua saliera un poco más cerca de tu puerta, incluso antes de que llegue la tormenta. Segundo, el suelo. Nueva Orleans y gran parte de la costa del Golfo están construidas sobre sedimentos, barro, capas blandas que se compactan con el tiempo. Además, cuando el delta deja de recibir sedimento del río como antes, pierde material de relleno natural. El resultado es brutal. La ciudad baja, no en fotos, no en metáforas, baja en centímetros. Y esos centímetros, en un sitio así, valen oro. Tercero, la tormenta. No todas las tormentas son iguales, pero hay una tendencia clara. Sistemas más cargados de energía y humedad pueden soltar más agua y empujar marejadas más peligrosas. Y aquí, el enemigo no es solo el viento, es el volumen, es la cantidad de agua intentando ocupar el mismo espacio a la vez. Ahora junta todo. Si el mar sube, el suelo baja y la tormenta trae más agua, el sistema de diques y bombas se convierte en un juego de resistencia. Funciona. Hasta que un día no puede. Y lo que da miedo no es la idea de un día, es que ese día no tiene que ser apocalíptico. Puede ser un fallo puntual, un corte eléctrico en el momento equivocado, una compuerta que no responde, una estación de bombeo que pierde capacidad cuando más la necesitas. Por eso, después de Katrina, la ciudad reforzó defensas, sí, pero también quedó atrapada en un tipo de ansiedad permanente, porque sabe que su seguridad no depende de una muralla eterna, depende de un sistema que necesita energía, mantenimiento y tiempo. Y el tiempo, justamente, es lo que se está acelerando. Y aquí aparece el detalle
que hace que todo esto encaje con el tono de bomba de tiempo. Hay zonas donde, cuando llueve fuerte, el agua no amenaza. El agua ensaya, se acumula en ciertos puntos, se cuela por ciertos sitios, te muestra por dónde entraría si tuviera una oportunidad mayor. La ciudad aprende sus puntos débiles como si estuviera estudiando a su propio enemigo. Pero el verdadero golpe emocional llega cuando entiendes algo. Nueva Orleans no es solo una ciudad famosa, es un símbolo. Si una ciudad con tanta ingeniería, tanta experiencia y tanta inversión sigue estando al límite, ¿qué queda para el resto de lugares que no tienen esas defensas? Y ahora sí, llegamos al final. Porque el puesto número 1 no es un fenómeno bonito, ni una leyenda, ni una historia cultural. Es el punto exacto donde todas estas amenazas se vuelven una sola cosa: un sistema geológico y climático capaz de redefinir el futuro de la región. En la parte 1313 vamos a entrar en ese último elemento: el lugar, la dinámica y por qué se considera una bomba de tiempo real. Y te prometo que no es una frase para vender miedo. Es la conclusión lógica de todo lo que acabamos de construir. La bomba de tiempo de Nueva Orleans no es un huracán con nombre, no es una casa maldita, ni siquiera es el mar. Es algo mucho más grande, más antiguo y más frío. El río Mississippi intentando escapar. Porque el Mississippi no es una línea azul en un mapa. Es un animal, un sistema que por naturaleza cambia de camino. A lo largo de miles de años, el río ha ido moviendo su salida al mar, creando y abandonando deltas como quien cambia de piel. Y si lo dejáramos en paz, lo haría otra vez. El problema es que hoy no puede. A unos cientos de kilómetros de Nueva Orleans, existe un punto que casi nadie fuera de Luisiana conoce, pero del que depende media economía de Estados Unidos. Ahí el Mississippi quiere girar hacia otra ruta más corta y más empinada: el río Achafalaya. Es el camino fácil: menos distancia, más pendiente, menos esfuerzo. La física lo empuja hacia allí. Si eso ocurre, el Mississippi haría lo que siempre ha hecho en la historia: abandonaría su canal actual. Y el canal actual no es un canal cualquiera, es el que alimenta el corredor industrial del río, los puertos, las refinerías, la navegación, la propia lógica de la región. Es el que sostiene la identidad y la vida económica de Nueva Orleans, aunque no se vea desde un balcón del barrio francés. Por eso existe una estructura que suena técnica, pero en realidad es un candado: el sistema de control del Old River. Su misión es mantener al Mississippi obediente, obligarlo a repartir el flujo para que no se vaya por completo a la Chafalaya. En otras palabras, estamos sujetando a uno de los ríos más poderosos del planeta con ingeniería humana. Y esto no es teoría conspirativa. Es la lógica básica de un río buscando su camino natural. Y una sociedad que no puede permitir que lo encuentre. Ahora, imagina el escenario que hace que los ingenieros se pongan pálidos: una crecida enorme, una temporada de lluvias extrema, o una combinación de eventos que presione el sistema justo en el punto débil. Si ese candado falla, aunque sea parcialmente, el Mississippi puede iniciar un proceso de cambio de curso que luego ya no se puede deshacer con facilidad. No sería un colapso cinematográfico en 5 minutos. Sería algo peor: un cambio irreversible en cámara lenta. ¿Y qué significa eso para Nueva Orleans y el Delta? Significa menos agua dulce bajando por donde baja hoy, más intrusión de agua salada, más pérdida de pantanos, más vulnerabilidad ante tormentas. Significa que el equilibrio que ya está al límite se rompe por el lado más doloroso: el lado del origen. Porque el delta necesita sedimento y flujo para existir. Sin eso, la costa se vuelve más frágil y la ciudad queda más expuesta, aunque levantes muros más altos. Y entonces, todo lo que vimos en este viaje encaja como una sola historia: la cultura que aprendió a bailar con la muerte, los rituales que convierten el duelo en música, los cementerios elevados, la fe pegada a la piedra. Y debajo de todo, una ciudad sostenida por agua controlada y tierra que se hunde. Nueva Orleans es hermosa por su música y su alma, sí, pero también lo es por algo más duro.
Porque está construida en un lugar donde la naturaleza nunca firmó un acuerdo. Solo está tolerando el mapa actual. Y por eso esta es la bomba de tiempo real. No una amenaza imaginaria, sino una tensión constante entre un río que quiere ser libre, un mar que sube, y una ciudad que se niega a desaparecer. Si tuvieras que elegir, ¿qué te dio más escalofríos? ¿La tumba buzón, la ciudad que vive por bombas, o el Mississippi intentando cambiar el mundo? Escribe en comentarios cuál sería tu punto de no retorno. Si te gustó este viaje por el lado más inquietante de la cultura y la geografía, deja tu like y suscríbete.